Entonces, bueno, como les mencionaba, la longitud de arco lo que mide pues es justamente la longitud de nuestra curva completa desde el punto A hasta el punto B. Sin embargo, imagínense ahora que a esta integral yo le dejo variable el extremo superior. ¿Se acuerdan cuando hacían integrales que se llamaban impropias, creo, ¿no? ¿Sí se acuerdan o no? En integral. De esas no me acuerdo. Bueno, entonces, no importa de todos modos, ahorita lo explico. Si yo considero que mi extremo superior de la curva, en lugar de estar definido en B, está definido en una variable t, lo que sea, que por supuesto, considerando pues que t pertenece al intervalo entre A y B, porque si no, bueno, no tendría sentido. Entonces, esta cosa, pues me quedaría básicamente igual, solamente que aquí con t. No importa cómo sea esta integral, como es una integral definida, al final el resultado de esto debería de ser una protofunción f valuada en t menos esa protofunción valuada en a, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Entonces, eso quiere decir que esta cosa de acá ya no es una constante, sino que es una variable. ¿Qué representaría esta nueva función? Esta función que de todos modos sigue siendo la longitud de arco. Bueno, pues si yo considero que este puntito verde que voy a poner aquí es r valuado en cualquier punto t, entonces, bueno, pues yo lo pongo dentro de la curva y esta función s de t, que es la integral desde a y dejando variable el extremo t, sería la longitud de arco que existe desde el punto A, bueno, no, eso va a ser un putero, desde el punto A hasta el punto T, hasta el punto R de T, perdón. Y si yo voy haciendo más grande el valor de T, entonces esta cosa se va a ir alejando, este punto se va a ir alejando más de R de A, acercándose, por supuesto, a R de B, y entonces, pues haciendo variar también de esta manera la longitud de esta función, bueno, el valor de esta función, incrementándolo siempre. Muy bien. ¿Qué propiedades tendría esta función longitud de arco? Pues por supuesto siempre es positiva, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. ¿O no? Mm, esto está aquí. Entonces, eh, la función longitud de arco, pues siempre es positiva. Y además es creciente. ¿Sí están de acuerdo conmigo de que es siempre creciente? Porque al final lo que representa esta longitud de arco, pues es el tamaño de la curva. Y bueno, el tamaño siempre es un número real positivo, siendo cero si es que, por ejemplo, empezamos en A y empezando a incrementarse conforme nosotros vamos a ir variando el valor de t hasta llegar a B, que sería justamente la longitud máxima de la curva. Como empieza en cero y termina en un número real positivo, esta, y además siempre va creciendo eh, conforme se varía el valor de t desde A hasta B, entonces esta función se llama monótonamente creciente, que eso va a ser interesante ahorita que continuemos con las propiedades de esta función. ¿Qué más cumple? Bueno, pues existe su derivada, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Su derivada, pues precisamente debería de ser la, el módulo de la derivada de la curva. Y además, como es siempre creciente, bueno, no, eso no tiene que ver. Además, esta cosa, ¿cuánto vale si nosotros estamos en RDA? Esto quiere decir,
¿cuánto valdría SDA? SDA, no sé. ¿Eso cuánto sería igual? Pues sería la integral de A de esta cosa que está aquí, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Sí. Y es una integral cuyo extremo inicial y final es el mismo, ¿cuánto vale? 0. 0. Vale cero, exactamente. Y bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo ahora calculo S de B? Pues esta cosa sería esto, ¿no? Y esto es igual a la longitud total de la curva. Muy bien, ¿por qué me interesan estas tres, bueno, esta digamos que fuera una junta, estas dos últimas? ¿Por qué me interesan estas tres propiedades? Bueno, la clase pasada vimos además que una curva se puede reparametrizar. Se puede parametrizar respecto a distintas variables y entonces se pueden obtener diversas funciones vectoriales que representen la misma curva. Bueno, resulta que un parámetro válido para hacer una reparametrización es justamente la función longitud de arco. ¿Y por qué es que puede ser un posible parámetro para reparametrizar una función? Pues justamente por cumplir estas tres propiedades. Como es monótonamente creciente, entonces esta función siempre va a ser invertible, con lo cual, pues ven que, bueno, no sé si lo recuerden, dejen sin proyectarles las diapositivas si es que no. Eh, la clase pasada vimos que para reparametrizar una curva necesitábamos que los extremos de la función, pues sí, los extremos de ambos, de ambos parámetros coincidieran, pues esto sobre todo para que los conjuntos coincidan y representen la misma parte de la curva. Eh, y por otro lado, la función o el mapeo que los relacionaba tenía que ser biyectivo. Además, por otro lado, la derivada de ese mapeo tenía que ser continua. Entonces, si yo les dejo de compartir esto ahora y nos volvemos a las diapositivas, entonces, pues resulta que como la función, bueno, este es el mapeo, porque nos relaciona el parámetro t con el parámetro longitud de arco, o con la función longitud de arco, y sería esta cosa de acá. Entonces, esta cosa es monótonamente creciente, por lo cual es invertible, y además existe su derivada. Luego, por otro lado, el valor menor que puede tener la longitud de una curva, pues como estamos hablando de tamaño, pues obviamente es cero. Y bueno, su tamaño máximo, pues obviamente sería la longitud completa de toda la curva. Entonces, resulta que si nosotros evaluamos este mapeo, en el extremo inferior, justamente nos da también el extremo inferior de la posible longitud de arco, y si lo evaluamos en el extremo superior, pues también nos da el extremo superior de la posible longitud de arco, que sería la longitud total. Entonces, de todo esto, podemos concluir que la longitud de arco es un parámetro factible para reparametrizar una curva. ¿Vale? Bueno, ¿y esto pues, por qué nos interesaría reparametrizarla respecto a la longitud de arco? Pues bueno, es básicamente porque de aquí se pueden sacar propiedades. ¿Vale? No sé si quieran copiar esto antes de que continúe. Sí, profe, porfa.
No lo apunté, pero la longitud, esa longitud debería de ser S de t. Copien eso también para que lo tengan más completo. ¿Ya copiaron? Sí, profe, ya. Ok. Bueno, iba a empezar a hacer la deducción de las fórmulas de Frenet-Serret, pero creo que vale más la pena que hagamos un ejemplo para que les quede claro cómo se hace una reparametrización respecto a la longitud de arco. Entonces, pues vamos a hacer eso. Curva R de... Pues sí, chingue su madre, teta. Teta igual a 3 por el coseno de teta. Dirección de I más 3 por el coseno de teta. Dirección de J. Finalmente más 2 teta por K. Y a ver, teta que pertenezca al intervalo de... Aquí vamos a poner una comita. Teta que pertenezca al intervalo de... Pues de 0 a 4 pi, a ver. ¿Vale? Muy bien. Entonces, si yo quisiera parametrizar eh, esta curva respecto a la longitud de arco, ¿qué tengo que hacer? Pues lo primero que debería de hacer es encontrar la función longitud de arco, ¿no? Y esa función longitud de arco la encontramos con esta expresión. ¿Vale? Muy bien. Para eso, entonces, primero voy a tener que calcular la derivada de la curva. Entonces, la derivada de la curva, ¿cómo me quedaría? R' de teta menos 3 3 por el menos seno 3 seno de teta. de esto Y en dirección de I, más 3 por el coseno de teta en dirección de J. ¿Están de acuerdo conmigo? Y finalmente, más 2 en dirección de K. Sin embargo, lo que tengo que integrar no es la función, sino el módulo, porque, bueno, eso es un vector y nosotros sabemos integrar solamente escalares. Entonces, pues sacamos el módulo de este vector. ¿Y esto cuánto nos quedaría? Pues esto sería la raíz cuadrada de menos 3 seno de teta al cuadrado más 3 coseno de teta y este también todo el al cuadrado
Y finalmente más 2 al cuadrado. Entonces, ¿esto cuánto nos va a dar? Pues 3 menos 3 seno de teta, todo eso elevado al cuadrado nos quedaría ¿cuánto? 9, ¿no? Seno cuadrado de teta. Sí, Más 3 coseno de teta, todo elevado al cuadrado, también me quedaría 9. Pero ahora por el coseno cuadrado también de teta. Y finalmente esto más 4, que es el cuadrado de 2, ¿no? Bueno, sin embargo, de estos dos yo puedo factorizar el 9, ¿no? Entonces voy a hacer eso. Factorizo el 9 de aquí hasta acá. Lo borro de aquí. ¿Y qué tengo dentro de ese paréntesis? La suma del seno más el coseno, ambos elevados al cuadrado, ¿cierto? 1. Entonces eso es 1. Al final, entonces, esa cosa sería la raíz de 9 más 4. Y la raíz de 9 más 4, pues sería la raíz de 13, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien, entonces ahora sí, esta integral, ¿cómo nos quedaría? Esto sería igual a la integral de a, pero a en este caso, que es el extremo inferior, sería 0 hasta t, o bueno, le voy a poner teta, de todos modos, para que siga siendo función de teta esto. Eh, y el integrando de mi integral, pues va a ser justamente esa raíz de 13, 13,943, por el diferencial de tau, ¿no? Esto lo integramos y nos quedaría pues raíz de 13, porque eso es una constante, incluso lo puedo sacar de la integral, que multiplicaría esta raíz de 13 a tau, con esta tau evaluada desde 0 hasta, ¿cuánto? Hasta teta, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Y bueno, pues ya nada más terminando esto, nos quedaría como raíz de 13 por teta, perdón, tau valuado en teta, eso sería pues teta, y luego menos tau valuado en 0, pero pues como nada más sería 0, eso sería teta menos 0, y pues nada más nos quedaría así. Eso quiere decir que nuestro mapeo, el mapeo que relaciona a el parámetro longitud de arco y al parámetro original, que era teta, pues es este de acá. Entonces, si yo quiero reparametrizar mi curva respecto ahora a la longitud de arco, pues básicamente tengo que invertir esta función y sustituirla en la función vectorial que define mi curva. Entonces, bueno, invertirla en este caso, pues es bien fácil. Para la longitud de arco en la curva. Entonces, para invertir, pues básicamente lo único que tendríamos que hacer es despejar a teta. Entonces, teta, ¿cómo nos quedaría? Como S sobre raíz de 13, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Y pues ya nada más nos queda sustituir. Sustituyendo. Entonces, nuestra R, que ahora sería función de S sobre raíz de 13, esto es igual a 3 veces el coseno de teta, pero teta es S sobre raíz de 13. Y esto en dirección de I, más 3 por el seno de esta misma cosa, en dirección de J, y finalmente más 2 veces S sobre raíz de 13, y esto en dirección de K. Sin embargo, pues esta cosa también la podemos renombrar como, por ejemplo, no sé, R1 de S. Porque pues ahí está al final, ya es otra función. No es exactamente la misma.
Y así nos quedaría una función reparametrizada respecto ahora a la longitud de arco. ¿Vale? Pues cópienlo para que continuemos ahora sí eh, con, con las fórmulas de Frenet-Serret. Yo tengo una duda. ¿Los extremos de integración de dónde salieron? Cero y pi. Cero, pues es este. Y teta, pues porque tenemos que dejar variable el extremo superior. Y como mi parámetro ya era teta, por eso lo elijo teta, Sí, para que era quede, teta. Perdón. para que quede igualito. Ujú. Básicamente el inferior siempre va a ser el extremo inferior de tu dominio y el superior siempre va a ser tu otra variable, en general. Gracias. Profe, pregunta un compañero en el chat que 4pi, ¿cuándo lo utilizamos? Nunca. Para la parametrización, nunca. Lo que pasa es que esta cosa la voy a usar para otro ejemplo después. Y ahí sí vamos a necesitar el 4pi. Pero ahorita no lo usamos. En esta parte no. Entonces la parametrización es R de S La sobre raíz de parametrización, 13, perdón, R de S sobre raíz de 13. RDS sobre raíz de 13. Pues sí, porque estoy sustituyendo teta por ese raíz de 13. Que de nuevo, si nosotros le queremos llamar de otra manera a la función, pues le podemos dar otro nombre y sabiendo que ahora su variable es S y ya no teta. Vale, gracias, profe. En general, para parametrizar una curva, al menos en términos de la longitud de arco, nunca usan este extremo superior, continuando con la pregunta anterior. Pero otra vez, este 4pi lo definí para que cuando hagamos, o ahorita que utilicemos las fórmulas de Frenet-Serret, pues pueda hacer gráficas y todo eso. Nada más es para eso. ¿Ya lo copiaron? Ya. ¿Todos? Ok, entonces, bueno, me voy a bajar para acá. Y bueno, antes de entrar a las fórmulas de Frenet-Serret, hay dos resultados que, si bien son auxiliares, son interesantes. Y pues sí, bueno, los voy a escribir. Eh, sí, claro, no estoy escribiendo. Resultados auxiliares. Esto vamos a ponerlo, pues no sé, en verdecito. Muy bien, entonces vamos a considerar un vector U. Es vectorial, ¿eh? Un vector U. Es más, solo por esta vez le voy a poner la barrita para que se vea justo que sí es un vector. Entonces, considerando un vector U de magnitud constante, ¿qué quiere decir que sea de magnitud constante a pesar de que el vector es variable? Pues eso querría decir que si bien es un vector que varía, solamente cambiaría su dirección, no su tamaño, nunca. Entonces, si esto es cierto, entonces, ¿qué pasaría o cómo es este vector respecto a su derivada? Vamos a ver, ¿no? Entonces, que un vector tenga magnitud constante, ¿qué implica? Pues, por ejemplo, que esta cosa de acá es igual a una constante, ¿no? Sin embargo, eh,
Esa cosa de ahí, lo que está a la izquierda de esa ecuación es la norma euclidiana. Entonces, si yo elevo al cuadrado de ambos lados, entonces esta cosa me podría quedar como, eh, bueno, a ver, no, esto lo voy a escribir porque no estoy seguro de que lo sepan. Esta cosa de aquí es además la raíz cuadrada del producto punto de U consigo mismo. Sí sabían esto, ¿no? Que la norma de un vector se podía ver así, ¿o no lo sabían? Bueno, supongo que no. No, profe. Yo no. Bueno, de todos modos, eso es cierto, pues, o sea, la norma euclidiana siempre se puede ver como si fuera la raíz cuadrada del producto punto de un vector consigo mismo. De hecho, está definida así justamente para cumplir con las propiedades de norma de lo que estudiaron en álgebra lineal. Bueno, si elevo al cuadrado ambos lados de esta ecuación, pues entonces esta cosa me quedaría solamente el argumento de la raíz cuadrada. Igualado pues con la constante elevada al cuadrado, ¿no? Y ahora voy a derivar. De lo que vimos de las propiedades de las derivadas de funciones vectoriales, ¿cómo era la derivada del producto punto? Esto sería la derivada de del primer vector en producto punto con el segundo vector, más la derivada, perdón, el primer vector en producto punto con la derivada del segundo vector. Entonces, esto nos quedaría así. Y del lado derecho, como estoy derivando una constante, entonces esa derivada nos queda igual con cero. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Bueno, pero al final del día, esta cosa de aquí y esta cosa de acá, ambas son iguales. Entonces, esto yo bien lo puedo reescribir como dos veces solo esta, porque el producto punto es bilineal. Eso quiere decir que pues yo puedo conmutar, no tiene que ver que sea bilineal, perdón, es conmutativo. El producto punto es conmutativo, entonces yo puedo cambiar cualquiera de los dos vectores y se mantiene el resultado. Entonces, como al final puedo llegar a esto, pues del lado izquierdo lo único que puede ser cero es el producto punto de la derivada de u con u misma, ¿no? Entonces, este 2 no importa y eso significa que un vector de magnitud constante es ortogonal a su derivada. Y ese es el primer resultado interesante que vamos a necesitar para la deducción de las fórmulas de Frenet-Serret. El segundo, pues, tiene que ver con el producto cruz. Entonces, considerando un vector u de t que tiene dirección constante, nada más le voy a poner. Entonces, ¿qué significaría que un vector es de dirección constante?
Eso quiere decir que solamente, si es que varía, solamente varía su tamaño, ¿cierto? Entonces, un vector de esta forma, yo lo puedo escribir como una función escalar, le voy a llamar f de t, por un vector unitario en dirección de u, que a este le voy a llamar u gorrito. Y pues donde por supuesto u gorrito es un vector constante. Y por otro lado, f de t es una función escalar. ¿Vale? Entonces, así sería un vector de dirección constante. ¿Qué pasa si yo derivo ese vector? Otra vez utilizando las propiedades que ya habíamos visto que se cumplen para la derivada de un escalar por un vector sería primero la derivada del escalar por el vector más el escalar por la derivada del vector. Entonces, esta cosa nos quedaría la derivada de f respecto a t por eh, por un vector unitario en dirección del vector u barra más f de t por la derivada de u, pero dijimos que u es un vector constante, entonces esta cosa solamente nos quedaría así. ¿Qué pasa si ahora yo tomo el producto cruz de el vector u barra con su derivada? ¿Esto a cuánto sería igual? Pues esto sería igual a esta cosa, a f de t por u sombrerito, en producto cruz con su derivada, bueno, la derivada de f por el vector u sombrerito, ¿no? Aquí me faltó u sombrerito. Vale. Bueno, por propiedades del producto cruz, como esta función es escalar y esta función también es escalar, entonces yo las puedo sacar del producto cruz. Esta cosa sería, pues, f de t multiplicada también por su derivada. Y luego esta cosa multiplicando al producto cruz de, ¿no es cierto? U sombrerito consigo mismo. Pero ¿cuánto es el producto cruz de un vector consigo mismo? Cero. Exactamente. Entonces, esta cosa nos tiene que dar el cero vector, ¿vale? El producto cruz de un vector con su derivada, si este vector tiene dirección constante, siempre es cero. ¿Y eso qué significa de los vectores? ¿Qué significa de los vectores? U barra es paralelo a su derivada. Bueno, eso era lo que quería que me dijeran, que son paralelos. Dos vectores cuyo producto cruz es cero, es el vector cero, son paralelos. Entonces, pues ahora vamos a, ahora sí ya con estos resultados auxiliares, vamos a demostrar o encontrar más bien las fórmulas de Frenet-Serret. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar las fórmulas de Frenet-Serret?
Imagínense que yo quiero calcular un vector tangente y unitario de la curva. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Qué vector dijimos que iba a ser tangente a la curva? La derivada, ¿cierto? Entonces, como nosotros tenemos que la derivada de la curva de r de t es tangente a la curva, entonces lo único que nos faltaría pues sería volverla unitaria, ¿vale? Entonces, no se ve todo culero así. No voy a poder. Ok, bueno, estos vectores que voy a escribir, que van a ser T, N y B mayúsculas, deberían de llevar aquí un sombrerito, así, porque son unitarios. Sin embargo, como son letras mayúsculas, no voy a poder ponerlo aquí en este editor. Entonces, pues ustedes en sus apuntes sí pónganselo, pero yo no lo voy a hacer, porque ni se ve, ¿vale? Entonces, bueno. Entonces, el vector que va a ser tangente y unitario a la vez a nuestra curva, pues debería de ser, pues este vector derivada, dividido a su vez entre su módulo, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Esto pues para hacerlo unitario. Muy bien. Sin embargo, eh, ¿qué es la derivada de R respecto a T en módulo? ¿Eso tiene alguna representación? ¿Se relaciona con algo que ya hayamos estudiado? Pues sí, justamente se relaciona con S, porque justamente para S necesitamos esa derivada, esta derivada que estoy mencionando yo aquí, y luego dentro de su módulo, es el integrando de la función longitud de arco. Eso quiere decir que esta cosa nos puede quedar como dr de t, y aquí abajo me quedaría ds de t. ¿Por qué? Porque este es el integrando que nos permite encontrar la longitud de arco. Entonces, si yo derivo la longitud de arco, que sería hacer esto, pues obviamente tengo que encontrar este integrando. Por eso me queda así. Bueno, ya habrán escuchado muchas veces que esto no es tal cual que suceda de esta manera, pero podemos considerar que este diferencial de t y este diferencial de t se cancelan y resulta que el vector tangente a mi derivada y unitario, yo lo puedo encontrar como la derivada de r respecto a S. O sea, que si yo derivo mi curva respecto al parámetro longitud de arco, esta siempre es unitaria, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo eso aquí abajo. Muy bien. Por qué nos interesaba tener vectores tangentes a la curva? Porque ya lo habíamos mencionado, las curvas suelen representar el movimiento de una partícula y entonces el vector tangente pues, nos está indicando para dónde se va a mover la partícula. Muy bien. Teniendo eso, o partiendo de eso, también pues nos interesaría saber cómo se va a mover este vector tangente. Entonces vamos a calcular la derivada del vector tangente y vamos a calcularla considerando pues que todo está parametrizado respecto a la longitud de arco, pues respecto a eso, a la longitud de arco. ¿Esto qué me va a devolver? Como estábamos, como estamos derivando el vector t y el vector t es unitario,
Eso significa que su módulo siempre es 1. Como su módulo siempre es 1, pues este vector es de magnitud constante, por supuesto. Entonces, estoy derivando un vector de magnitud constante. Su resultado tiene que ser ortogonal a él, ¿cierto? Bueno, pues a este resultado se le va a llamar capa por n, donde va a resultar, por supuesto, que este vector n es ortogonal al vector t. Su producto punto va a dar 0. Y por otro lado, a este vector n se le conoce como vector normal unitario. Me lleva. Creo que esto mejor lo voy a escribir abajo. ¿Vale? Y bueno, las cosas que aparecen aquí en esta fórmula, además del vector normal unitario, la capa se conoce como curvatura. Curvatura, sí, lo escribí bien. Y esta de acá es la primera fórmula de Frenet-Serret. Voy a haber puesto rojito. Frenet-Serret. ¿Y qué representarían esta curvatura geométricamente? Bueno, pues imaginémonos que tenemos nosotros aquí un sistema de 2 dimensiones. Lo voy a mostrar en 2 dimensiones porque pues obviamente aquí es lo fácil, ¿no? X y Y. Y vamos a considerar que tenemos aquí una curva, ¿no? Bueno, menos culera. Un poquito más de pulso, por favor, Arturo. ¿Vale? Y entonces, si yo pues tengo esta cosa con dirección de trazado en este sentido, y yo me sitúo, por ejemplo, en este puntito. Aquí. Un poquito. En ese punto, ¿vale? Bueno, en ese punto, ¿hacia dónde apuntaría el vector tangente unitario? Hacia X positivo. Exactamente, como por así, ¿no? Y este vector de acá sería el vector tangente unitario. Muy bien, como el vector normal unitario, lo que nos está diciendo es hacia dónde va a moverse después el vector tangente unitario, en qué dirección debería de ir ahora el vector normal, hacia dónde va a cambiar de dirección. Digamos que si esto fuera un carro moviendo el volante, ¿hacia dónde movería el volante en los siguientes instantes de tiempo? Hacia la izquierda, ¿cierto? Sí. Eso quiere decir que el vector normal tendría que estar apuntando hacia acá, ¿no? Algo así. ¿Y es Sí, perpendicular, profesor? sí, es ortogonal, pues perpendicular y ortogonal significan lo mismo. Sí. Y este vector de acá se conoce como el vector normal unitario. ¿Vale? Bueno, esto nos dice mucho geométricamente del comportamiento de la curva, pero más allá, todavía, si yo agarro y circunscribo a partir de este punto, me lleva la chingada, a ver cómo la embono. A ver, cambiémosle el color.
Bueno, imagínense que esta circunferencia está circunscrita sobre este punto y es tangente a la curva, ¿vale? Bueno, pues resulta que el centro de esta circunferencia, el centro de la circunferencia que acabo de trazar, está ubicado en, y vamos a considerar que, bueno, este puntito verde de acá se llama P, ¿vale? Esta P es el punto de estudio, ¿vale? Entonces vamos a considerar que esa P es el punto de estudio. Si esto es cierto, entonces el centro de esta circunferencia va a estar ubicado eh, en el punto P más eh, una cosa, creo que se llama ρ. ¿Sí se llamaba ρ? Creo que sí. Por el vector n, donde esta ρ se conoce como radio de curvatura. Y es exactamente igual al inverso de la curvatura. Esto aquí debería de ir una tapa. Así. Entonces, si nosotros a partir de este vector normal trazáramos otro vector, imagínense que va algo así. ¡Tuc! Y este vector sería ρ por el vector normal unitario. ¿Vale? Le voy a hacer zoom para que se vea bien. Manita, así. Entonces, si nosotros a partir de este vector normal, en la dirección del vector normal, trazamos un vector que sea pues el vector normal multiplicado por el radio de curvatura, entonces vamos a encontrar el centro de una circunferencia que puede quedar perfectamente circunscrita sobre nuestra curva, ¿vale? Entonces eso indica justamente la curvatura. Y esta curvatura pues es en cierta medida una, eh, una medición o una manera de cuantificar qué tanto se va a enchuecar la curva. Si la curvatura es muy grande, entonces este circulito sería muy chiquito y eso quiere decir que la curva está cambiando su dirección muy rápidamente, muy abruptamente. Si por otro lado la curvatura tiende a cero, entonces esta circunferencia tendería a ser muy grande y la curvatura y la curva, perdón, tendería a mantenerse en una recta, ¿vale? O mantenerse cerca de una recta. Entonces, esas son las cosas que implican tanto la curvatura como estos dos primeros vectores que acabamos de calcular. ¿Quieren que le haga menos zoom para que lo copien? ¿El de rojo qué era, profe? ¿Cuál de rojo? El de rojo me lo cojo, no, no es cierto. ¿Cuál rojo? ¿De qué me hablas? Sí, la circunferencia. No hay rojo. Sí, la O circunferencia. sea, aquí, esto, Ah, ya es la es la misma curva, esa sigue siendo RDT, la ¿no? curva. Sí, Esa sigue siendo la sí, sí. curva. Si quieres, la hago un poquito más grande para que se diferencie. Ahí está. Ah, y a eso no lo mencioné, pero luego lo pueden encontrar así. A esa circunferencia se le conoce como circunferencia de curvatura. Y a su centro
al centro de la circunferencia se le conoce como centro de curvatura. La verdad, conceptos medio inútiles porque no son tan llamados así tampoco, ni es que sean tan estudiados, pero bueno. Eh, por otro lado, y esto sí que es importante, ¿cuánto sería el radio de curvatura, por ejemplo, de una circunferencia? Pues es su propio radio, ¿no? Porque ¿qué circunferencia puedo yo circunscribir en una circunferencia? Pues ella misma. Entonces, eso quiere decir que para cualquier punto de una circunferencia, su radio de curvatura es exactamente su radio y es constante. Porque el radio de curvatura, tanto el radio de curvatura como la curvatura, los dos en principio son funciones del parámetro, ¿vale? Entonces, ahora sí, terminen de copiar esta parte. Aquí un poquito de dislexia. Curvatura al centro de la circunferencia. Y otra cosa importante que se me olvidó mencionar en torno a la curvatura de una recta, ¿cuánto creen ustedes que va a ser? Es Pero, cero, es cero, efectivamente, porque pues una recta no se curva nunca, siempre se mantiene en la misma dirección. Y otra vez mi pinche dislexia. Curvatura es todavía. ¿Ya copiaron? ya. Profe, lo de hasta abajo no lo alcanzo a ver. Ok. ¿Mejor? Sí, profe, gracias. Pero bueno, sí podría bajarle un poquito nada más. Para los Ah, demás. ah, Ahí está bien, o así. ahí, bueno, yo veo ahí, no sé mi compañero. Ahí se ve todo. Pues sí, ahí se veía casi todo ya. Lo que no se alcanza a ver son títulos, nada más. ¿Tú sí alcanzas a ver el que había preguntado? También puedo mover esta un poco también para arriba, ¿no? Sí, estoy bien, sin problema. Va.
¿Ya copiaron? Ya. ¿Todos? Profe, perdón por la pregunta, pero ¿a qué se refería como punto de estudio? Es que no me acuerdo. Bueno, o sea, pues nada más es como que aquí es donde vamos a trazar el vector tangente, el vector normal y hacer toda esta cosa, porque realmente hay un vector tangente, un vector normal, y todos estos parámetros para cada punto de la curva. O sea, cada punto de la curva tiene su propio vector tangente, su propio vector normal y su propia curvatura. Entonces, digamos que aquí lo hacemos para uno en específico y para ver geométricamente qué pasa. Pero de nuevo, cualquier punto tiene todos y cada uno de estos valores. Y si la curva varía mucho, pues entonces para todos ellos va a ser distinto, en principio. Ah, ok. Por eso es que puse, digamos que es como para hacer el ejemplo, justamente nada más. Sí, profe, ok. Vale, bueno, entonces ahora vamos a continuar con las siguientes fórmulas de Frenet-Serret. Bueno, esto... Sí, no lo puse, bueno, perdón, esto fue equivocación mía. No definí nunca la curvatura, pero bueno, tampoco es que haya mucho que escribir. Ustedes apúntenlo también ahí. Pero me faltó poner que esta curvatura es el módulo de la derivada. Añádanlo pues por ahí dentro de su apunte y pues ya, vamos a continuar con las siguientes fórmulas de Frenet-Serret. Entonces, eh, bueno, la curvatura, el vector normal y el vector tangente ya definen completamente, o bueno, ya nos dan todos los elementos que necesitamos cuando nuestra curva está contenida nada más en un plano. Pero ¿qué pasa para una curva en el espacio? Para una curva en el espacio, ¿qué dimensión tiene el espacio de entrada? De dimensión 3, ¿no? Sí. Entonces, como el vector tangente y el vector normal son dos vectores, pues esos nos pueden permitir formar una base de R2, porque R2 tiene dimensión 2. Sin embargo, para R3 necesitamos tres vectores. Entonces, vamos a definir un tercer vector que nos permita tener un sistema de coordenadas pues, que cumpla con todas las propiedades de nuestro sistema normal, el que está formado por los vectores I, J y K. Entonces, para eso, hay que definir un tercer vector. Y este vector se va a llamar B. Esta B es por binormal. Se le llama vector binormal a este porque es dos veces normal, o sea, es ortogonal tanto al vector tangente como al vector normal. Entonces, pues para que esté bien definido y que tenga las mismas propiedades de nuestros vectores I, J y K, pues lo voy a definir de tal manera que se cumpla esta propiedad. Imagínense que esta fuera idéntica a la de I en producto cruz con J. Esto me da como resultado K. Sí sabían que esto daba, sí, esto daba así, ¿verdad? Que I por J es K. ¿O no lo sabían? Sí. Bueno, y bueno, a partir de esta podemos definir pues las otras tres, ¿no? El vector normal en términos de los otros dos, pues sería el vector binormal en producto cruz con el vector tangente unitario. Y finalmente, la última, que es el vector tangente unitario, esto es igual al vector normal en producto cruz con el vector binormal. ¿Vale? Bueno, teniendo definido así al vector binormal, entonces, ¿qué pasa ahora, por ejemplo, si yo calculo la derivada de este vector binormal? ¿Por qué me interesará la derivada del vector binormal? De entrada. Para explicarlo, vamos a pensar en un avión, ¿vale? Entonces, imagínense que... a ver cómo chingados le hago aquí. No, creo que nada más voy a dibujar el avión. Imagínense que aquí tengo pues un avioncillo. Imagínense que no dibujo tan de la chingada y que esto está bien hecho.
Entonces, el vector tangente unitario al desplazamiento de este avión, pues obviamente iría en la dirección en la que apunta el avión. Aquí estaría el vector tangente. ¿Vale? Si dijimos que el vector normal es el que cambia la dirección del vector tangente, entonces este hace las veces de un volante. Eso quiere decir que el vector normal o está apuntando hacia nosotros o hacia el pizarrón. ¿Vale? Aquí estaría el vector normal. Y entonces el vector binormal, que tiene que ser ortogonal a ambos, tendría que estar apuntando o hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Muy bien, nos interesa el cambio que tiene este vector binormal, y de hecho aquí se ve, porque si cambia este vector binormal, imagínense que se mueve para acá, entonces, ¿qué le sucedería al avión? Si este vector binormal se empezara a enchuecar hacia la izquierda. Pues el avión se empezaría a elevar, ¿cierto? O sea, imagínense que se está moviendo, en dirección del vector tangente, y yo empiezo a girar todo esto. Entonces espero que sea claro para todos. Lo hago para acá. Y si yo empiezo a girar esto, espero que sea claro para todos que entonces el avión se empezaría a elevar, ¿cierto? Y si lo empiezo a girar en esta otra dirección, empezaría a descender. Entonces, por eso nos interesa la derivada del vector binormal, porque eso nos va a indicar el tercer movimiento que existiría en un comportamiento de una partícula en tres dimensiones, ¿no? Que básicamente pues sería una elevación. Otra vez, el vector tangente nos da la dirección en la que se está desplazando. El vector normal funcionaría como un volante para enchuecar la trayectoria de la curva en términos de derecha o izquierda, entre comillas, pues. Y la variación del vector binormal nos indicaría si nuestro objeto se está elevando o está descendiendo. Entonces, bueno, si nos interesa esta derivada del vector binormal, a partir de esta cosa, pues esto sería la derivada. No, de t no, es de S. La derivada respecto a S de mi vector tangente en producto cruz con mi vector normal, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. Entonces, si nosotros derivamos esto es la derivada de un producto cruz, ¿no? Entonces, primero tendríamos, de las propiedades que ya vimos para derivadas de funciones vectoriales, la derivada del vector tangente unitario en producto cruz con el vector normal, más mi vector tangente unitario, un poquito más por acá, mi vector tangente unitario por la derivada del vector normal, ¿cierto? Así me quedaría. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, esta cosa, ¿qué va a ser además? La derivada del vector tangente unitario respecto a ese ya sabemos nosotros que va a dar en dirección del vector normal unitario, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que estos dos vectores son paralelos y este producto cruce va a ser cero. Entonces, esta cosa solamente nos quedaría como el vector tangente unitario en producto cruz con la derivada del vector normal unitario respecto a ese. ¿Vale? Muy bien. Esta cosa no la vamos a poder encontrar así como a partir de una fórmula y que tenga que estar relacionado con, por ejemplo, la curvatura, porque justamente esta va a definir un nuevo parámetro. Pero bueno, antes de definirlo, ¿cómo va a ser esta derivada del vector binormal? Pues obviamente como es la derivada de un vector que es unitario, va a ser ortogonal a este vector binormal. Y como el resultado resulta que también es ortogonal a la derivada del vector normal, y es ortogonal también al vector tangente, pues básicamente a quién, en dirección de quién tiene que quedar. O sea, es ortogonal al vector binormal y es ortogonal al vector tangente. ¿En dirección de quién puede estar solamente? Pues en dirección del vector normal.
Otra vez, porque es ortogonal, este resultado tiene que ser ortogonal a B, tiene que ser ortogonal a T, porque pues, aquí aparece T en producto cruz con otra cosa, dando como resultado el vector, entonces, el vector derivada de B. Entonces, como es ortogonal a ambos al mismo tiempo, tiene que dar en dirección del vector normal. Bueno, esta cosa queda así, pero multiplicada por, creo que sí se llama tau, por un parámetro que se llama tau, y esta cosa, además, no, estoy mal, esto es negativo además. Bueno, pues a esta cosa se le conoce como torsión. Y es otra medida de qué tanto se enchueca la curva. Mientras mayor sea la torsión, más rápido se realizaría este giro, ¿vale? Y si no hay mucha torsión, entonces pues este giro no se realiza tan rápido, ¿vale? Entonces la torsión es otra medida de la variación en la dirección de la curva. Y bueno, la voy a escribir bien porque esta de acá va a ser la segunda fórmula de Frenet-Serret. Entonces, la derivada de B respecto a S nos va a quedar igual a menos la torsión por el vector normal. Y esta cosa de aquí, esta de aquí, se conoce como segunda fórmula de Frenet-Serret. Y bueno, obviamente, pues si estas cosas sirven para definir el movimiento de una partícula, pues son muy utilizadas, obviamente, en mecánica y en geometría diferencial, ¿no? Pero bueno. Y bueno, también hay una tercera fórmula de Frenet-Serret, donde está involucrado ahora ya no el vector binormal y el vector tangente, porque no sé si se acuerdan, la otra fórmula de Frenet-Serret que está aquí arriba es la derivada del vector tangente. La segunda es la derivada del vector binormal. Entonces la tercera, pues obviamente está relacionada con la derivada del vector normal. Y esta cosa, pues ¿cuánto nos quedaría si nosotros derivamos al vector normal? Pues la única manera de encontrar eso y relacionarlo con nuestras otras fórmulas sería derivar B cruz T, ¿cierto? Porque eso es el vector normal. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a calcular ahora la derivada respecto a S de B cruz T. Y esta cosa sí que ya va a estar definida respecto a nuestros parámetros curvatura y torsión, porque las derivadas de estas cosas sí las conocemos ya. ¿Vale? Voy a utilizar esto de aquí para copiar menos. Nada más. Le voy a cambiar los nombres. La derivada de esto, como es un producto cruz, entonces primero tendríamos la derivada del vector binormal en producto cruz con el vector tangente unitario. Y luego derivamos el vector tangente unitario y dejamos constante al vector binormal. O bueno, sin variaciones al vector binormal. Así nos quedaría esa cosa. Entonces, bueno, esta derivada del vector binormal ya la conocemos. Es menos tau por el vector normal. Y eso en producto cruz con el vector tangente unitario. Más el vector binormal en producto cruz con la derivada del tangente unitario. Pero esa también ya la conocemos. Está acá arriba, ¿cierto? Esta derivada del vector tangente unitario es kappa por el vector normal. Entonces, volvemos aquí abajo. Lo sustituimos. Y bueno. Aquí la tau es constante, entonces yo la puedo dejar por fuera. Menos tau. Que multiplica al producto cruz del vector normal por el vector tangente unitario. Aquí aparece en alguno de los productos cruces el vector normal y el tangente unitario. Aquí, ¿no? En este de B. ¿Sí están de acuerdo? Solamente que aparecen al revés. Primero va el vector tangente y luego el normal. Eso quiere decir que como aquí estoy conmutando
la orientación o bueno, el orden en el que estoy haciendo el producto, eso nos quedaría como, bueno, lo voy a poner bien, sí, todo completo, como menos el vector binormal. Y bueno, por supuesto, a esto después habría que sumarle eh, este producto cruz. Otra vez, kappa es un vector, no es un vector, perdón, es una constante. Entonces no, tampoco se llama constante, se llama escalar, es un escalar. Entonces yo lo puedo sacar del producto cruz como kappa, que multiplica al producto cruz del vector binormal por el vector normal. ¿Eso cuánto me quedaría? Otra vez, sí aparecen el vector normal y el binormal en una de estas igualdades, pero otra vez aparecen al revés. Entonces, como aparecen al revés, entonces esta cosa también es el negativo del vector tangente unitario. Y ya nada más si desarrollamos todo al final, pues esta derivada de n respecto a s es igual a tau por b menos kappa por t. Y esta de acá es la tercera fórmula de Frenet-Serret. Y ya, esas serían las tres fórmulas de Frenet-Serret, ¿vale? Son todas. Ah, se me olvidó decir algo aquí. ¿Dónde lo escribiré? Yo creo que a un ladito. Hay otra variable, hay otro parámetro parecido al radio de torsión, al radio de curvatura que se llama radio de torsión. Y es esta sigma. Y pues es igual que el radio de curvatura, pues el inverso, pero ahora en lugar de la curvatura, pues es de la torsión, ¿no? Entonces, esta cosa se llama radio de torsión. ¿Eso está relacionado con la primera fórmula? No, no, realmente no. O sea, pues, o bueno, relacionado en el sentido de que geométricamente se puede ver parecido, sí, pero no está relacionado pues con los otros parámetros, con la curvatura. Y bueno, obviamente, si se definió es porque se usa, ¿no? Entonces, eh, pues sí, este radio de torsión, pues sí se puede llegar a usar, sobre todo para justamente la planeación de trayectorias. ¿Dónde conocen ustedes que un objeto móvil se le conozca de manera predefinida su trayectoria antes de que se mueva? ¿Puede ser un satélite? Exactamente, un satélite, de hecho cualquier cosa que se mande al espacio, los aviones, para el diseño de carreteras, porque si bien a pesar de que tú no puedes saber cómo es que, o qué tanto le van a pisar los conductores en una carretera, pues sí puedes hacer un diseño y decir, ah, bueno, por esta carretera, si todos van a tal velocidad, entonces, pues todo bien, ¿no? Y entonces así se hace justamente el diseño de carretera siguiendo estos parámetros. Y de hecho, eso es muy cierto, o sea, sí se hace, pues. Profe, ¿Qué pasó? creo que una profesora me había mencionado eso, pero me había dicho que las motos no estaban consideradas para las carreteras ni nada de eso. Ah, sí, claro, claro, sí, porque el diseño para una motocicleta, o sea, es que a ver cómo explico esta parte. Si tú consideras a una motocicleta como, como una partícula móvil, es lo mismo que un auto. Pero la cosa aquí es que las dinámicas del propio cuerpo de la motocicleta son muy distintas a las del auto. Entonces, de hecho, ustedes, si alguno, bueno, me imagino que lo sabrán todos, ¿no? Tampoco es como que sea muy extraño de saber que para dar una vuelta te tienes que inclinar en la motocicleta, ¿no? Sí lo saben, ¿no? Ah, sí, de hecho casi no, ahí no, cuando haces movimiento pues no usas el volante, no Exacto, usas tu cuerpo. exactamente. Bueno, o sea, sí te sueles apoyar un poquito en el volante si la curva es pequeña, ¿no? O sea, si nada más vas
a moverte un poquito, o si vas a cambiar de dirección poquito, pero para hacer un cambio de dirección grande tienes que inclinarte. Esto se debe, pues, justo a eso, a la dinámica del propio cuerpo de la motocicleta. Si hiciéramos un análisis de los esfuerzos que se realizan ahí, si tú mantienes, y ustedes podrían ver que si tú mantienes recta la motocicleta, ni puedes dar la vuelta, y en dado caso de que pudieras, te saldrías del camino seguramente, por todos los esfuerzos pues, que se producirían. Entonces, sí, es cierto de que para las carreteras no se tiene en cuenta, o bueno, para su diseño no se tienen en cuenta las motocicletas, porque otra vez, tomarlas en cuenta es muy complicado y entonces, pues más bien el que quiera arriesgar su vida usando una motocicleta en carretera, pues allá de su vida, ¿no? Básicamente. Pero sí es cierto que las motocicletas no están diseñadas para carreteras. Pero estarán más diseñadas como para autopistas, supongo, ¿no? ¿O es lo mismo? O sea, bueno, es que más bien la carretera se diseña para que pasen autos y luego la motocicleta se diseña para que funcione por donde ya pasan autos. Entonces, digamos que ese es más o menos el camino para hacer este tipo de cosas. No es que se haga de otra manera porque pues, lo que hay muchos son autos, lo que hay pocos son motos, ¿no? Bueno, a menos que vivan en Indonesia y el lejano oriente al sur, ahí la gente tiene un putero de motocicletas. Ahí sí. Pero bueno, ahí yo creo que ni diseñan las pinches carreteras. La verdad, esos pueblos todavía siguen muy pobres. Bueno, ¿ya copiaron esto? Ya. Entonces, bueno, unas poquitas notas que les voy a repetir, que vienen aquí en las diapositivas. Pues estas expresiones, como ya les había mencionado, son interesantes para todo lo de dinámica y para geometría diferencial. Las rectas son las únicas curvas de curvatura cero. La torsión indica el movimiento del plano osculador. Este plano osculador es el plano que contiene al vector tangente y al vector normal. Y digamos que en cierto sentido ese plano osculador sería como el plano que contiene a la curva, ¿vale? Aunque realmente serían muchos si la curva no está toda contenida en un solo plano, pero al final puede no estar contenida en un solo plano, ¿no? Entonces, la torsión cero indica justamente eso, ¿no? Que como no está viendo ni elevación ni descenso, por así decirlo, en el avión, entonces la curvatura estaría toda ella contenida en un plano. También, cosa que me faltó mencionar, ¿no? Creo que no dije, que la torsión cero indica que toda la curva está contenida en un plano. Bueno, implicaría que no hay movimiento, pues, sobre el vector binormal. Les voy a dejar de compartir esto y voy a volver a compartirles la pizarra. Implicaría que la torsión fuera cero, significaría que este vector binormal nunca se mueve de esta posición. Entonces, si nunca se mueve en esta posición, lo único que podemos hacer es mover a partir del vector normal al vector tangente, ¿no? Y eso significaría pues solamente dar volantazos, o sea, solamente utilizar el volante, por así decirlo, que sería justamente lo que hace, por ejemplo, un automóvil. Un automóvil no se puede elevar. Entonces, él solo puede moverse por la carretera y al final la carretera entre muchas comillas, pues está en un plano, ¿no? En el plano que realmente estaría en una esfera, porque la Tierra es una esfera, pero es tan grande que para nosotros casi es plana, ¿no? Al menos infinitesimalmente, en una porción de Tierra infinitesimalmente pequeña, básicamente la Tierra para nosotros es plana. Entonces, bueno, esas cosas. Y como ya habíamos hecho, pues vamos a terminar de calcular estos parámetros, curvatura, torsión y los tres vectores para la curva que ya habíamos estado haciendo en el ejemplo, ¿vale? Entonces, les voy a dejar de compartir esto. Y vamos a... ¿Dónde chingados la dejé? Aquí está. Ah, no les estoy compartiendo nada, pero... Aquí está. Entonces, para este mismo ejemplo, ahora vamos a calcular el vector tangente, el vector normal, el vector binormal y los parámetros curvatura y torsión.
Muy bien, para calcular el vector tangente unitario, ¿qué nos decía nuestra fórmula que teníamos que hacer? Es la derivada de la curva respecto a la longitud de arco. Pero eso ya lo calculamos, ¿verdad? O bueno, ya calculamos cómo quedaría nuestra curva respecto a la longitud de arco, que sería esta de acá. Entonces, esto sería la derivada respecto a S de esta cosa de acá. Muy bien, se ve fea, se ve como que muerde, pero tampoco está tan complicada hacer esa derivada. Muy bien, ¿cómo nos quedaría la derivada? Pues esto sería 3 por la derivada de coseno. Por la derivada de coseno es menos Menos seno, seno. ¿no? Entonces aquí le pongo un menos seno. ¿De quién? De esta misma madre. Y luego esto multiplicado por la derivada del argumento respecto a S, ¿cierto? Pero esto nos quedaría... Chale. Ay, ¿cómo odio este editor? No, ok, porque en medio. 1 entre raíz de 13. Y todo esto en dirección de I, ¿cierto? Luego más Sí. la derivada de este 3 seno. La derivada de ese 3 seno, pues nos quedaría 3 coseno de esa misma cosa, de aquí adentro. Y por la derivada del argumento, que pues otra vez nos quedaría 1 sobre raíz de 13, ¿cierto? Y esto queda en dirección de J. Y finalmente tendríamos más la derivada de esta cosa respecto a S, pero eso nos quedaría casi igual, solamente quitándole esta S de acá, ¿cierto? Y esto después multiplicado por K. Simplificamos todo lo que se pueda, y de hecho, si se dan cuenta, todas las partes del vector están multiplicadas por 1 entre raíz de 13, ¿no? Entonces yo lo puedo... Ahí le puso. Sí, sí, profe. ent- Entonces, de esto yo puedo factorizar el 1 entre raíz de 13 y que multiplica a qué vector? Sería menos 3 seno de S en dirección de I más 3 coseno, no, ¿qué hice? Más 3 coseno en dirección de J y finalmente más 2 en K, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, profe. O bueno, si bueno, realmente nunca les voy a pedir que calculen los vectores tangente normal y binormal utilizando las fórmulas de Frenet-Serret. Después vamos a ver otras fórmulas distintas. Pero en dado caso de que algún día tuvieran que hacerlo, pues también pueden poner este vector todo dividido entre raíz de 13. También es muy usual encontrar notaciones así. Bueno, ahora, para calcular al vector normal, ¿qué tendríamos que hacer? Pues de hecho, tendríamos que calcular antes la derivada del vector tangente unitario respecto a ese, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto es, pendejo. Esto es tanto la curvatura, bueno, o de aquí podemos sacar tanto la curvatura como el vector normal unitario. Entonces, pues vamos a hacer eso primero. La derivada de este vector tangente unitario respecto a ese, ¿cuánto sería? Sería como derivar esta cosa respecto a ese otra vez. Entonces, bueno, como el 1 entre raíz de 3 es entre raíz de 3 es constante, entonces lo voy a dejar por fuera. 1 entre raíz de 13, que multiplica, y ahora sí, vamos a derivar. La derivada de menos 3 seno de s, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría menos 3 coseno, ¿cierto? De esta cosa de acá. Y esto en dirección de i. Luego, la derivada de 3 coseno, pues sería menos 3 seno
Esto acá en dirección de j. Y bueno, la derivada de 2 es 0. Entonces esa cosa ya quedaría así. ¿Vale? Muy bien. Vamos a calcular ahora el módulo de esta cosa, porque... Profe, ¿Qué pasó? pero no faltaría la derivada del argumento. Ah, O sea, sí que estúpido soy. Sí, 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 sí. Eh, sí, tienes razón. Esto sería aquí. Esto sería acá. Sí, muchas gracias. Estaba derivando mal. Bueno, pero este raíz de 13, como multiplica a los dos vectores, también lo puedo factorizar y sacarlo de aquí, ¿verdad? Y de hecho, pues con este 1 entre raíz de 13, al final me quedaría 1 entre 13, que multiplica a menos 3 coseno. Y ahora permítanme ya nada más ponerle un asterisco, porque ya no quiero estar escribiendo todo. Pero pues donde ustedes vean asterisco es S sobre raíz de 13, ¿vale? Menos 3 seno de, y le voy a seguir poniendo el asterisco. Porque ya eso ya no nos va a importar demasiado ahorita para esta parte al menos. Entonces, pues hay que calcular el módulo de este vector, ¿no? Para poder calcular a partir, bueno, para tener a partir de esto tanto la curvatura como el vector tangente, perdón, el vector normal unitario. Entonces, el módulo de esta derivada de S sería igual. Y como esto, y aquí me faltó también la I y la J. Voy ando muy lento. Ok, entonces como este 1 entre 3 está multiplicando a todo este vector, entonces pues también multiplicaría a su módulo. Y esto por la raíz del módulo de lo que está aquí adentro. Entonces tendríamos menos 3 coseno de esto elevado al cuadrado. Más menos 3 seno de esto también elevado al cuadrado. Muy bien. ¿Y esto a cuánto va a ser igual? Pues sería 1 entre 13, que multiplica ¿a quién? Tenemos menos 3 coseno elevado al cuadrado. Esto nos va a dar 9 coseno cuadrado, más menos 3 seno elevado al cuadrado. Entonces, eso también nos daría 9, por lo que Se pues lo puede voy a... factorizar el menos 3 antes de la raíz, ¿verdad? No, Sí, se puede factorizar antes de que lo apliquemos en la raíz, pero yo no factorizaría el menos 3, factorizaría a 3. ¿Por qué? Porque si tú factorizas a menos 3, a la mejor a la hora de ponerlo aquí, o, bueno, de sacarlo de la raíz, porque cualquier escalar que esté multiplicando a un vector, su valor absoluto multiplicaría al módulo de ese vector. Entonces, si tú sacaras aquí el menos 3, a lo mejor se te olvida que tiene que ir positivo y y pues lo tendrías mal porque lo tendrías con el signo cambiado. Entonces, yo por eso no lo sacaría, pero pues sí, o sea, sí se puede, de hecho, sacar el 3 desde aquí. Debí de haberlo hecho, vale, de hecho. gracias. Debí de haberlo hecho porque la verdad es que va a quedar más sencillo así. Pero bueno, ya ni modo, ya la cagué. Entonces, esto sería 9 que multiplica al coseno cuadrado y también 9 que multiplica ahora al seno cuadrado de S sobre raíz de 13. Y bueno, ya simplificando a lo mínimo toda esta cosa, ¿cuánto nos quedaría? 3 sobre raíz de 13. Exactamente, 3 sobre 13 nada más, no raíz. La raíz ya la perdió. Y esta de aquí es la curvatura. Entonces, pues ya tenemos la curvatura. Es 3 sobre 13. Y si nosotros quisiéramos calcular ahora el vector normal, ¿cómo lo deberíamos de calcular? Pues lo podemos calcular a partir de esto. Entonces, el vector normal unitario, nosotros lo podemos ver como la derivada de t respecto a esa, multiplicada por el inverso
de la curvatura. Profe, ¿Qué pasó? ahí sí no sería raíz de 13, 3 sobre raíz de 13, ¿Pero por qué? porque Igual- 1 sobre 13 la dejó fuera de la raíz, ¿no? Entonces no le sacó raíz a 1 sobre raíz de 13. No, 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 no. Lo que pasó aquí es que desde esta parte, yo este uno sobre raíz de 13 que estaba aquí y acá, lo factoricé de ambas partes del vector, de ambas componentes del vector. Entonces, como queda uno sobre raíz de 13 multiplicado por uno sobre raíz de 13 acá, esto te queda un treceavo. Luego, aquí, esto de acá es un vector multiplicado por un escalar. Entonces, si tú quieres sacar el módulo de un vector multiplicado por un escalar, también puedes sacar el escalar, sacándole obviamente su valor absoluto, y luego multiplicándolo por la norma de la otra parte del vector. Entonces, le saco aquí la norma a esta parte del vector y este escalar yo lo saco así directamente, porque sí, sí se puede. Y no, no quedaría raíz de 13. Es 13 nada más. Bueno, si no me creen, pues los invito a que lo hagan ustedes mismos para que se den cuenta de que sí está ahí bien. Eh, pues, o sea, eso es una propiedad. Deberían de conocerla. Y otra vez, si no la conocen, pues yo les invito a que la investiguen y sí que la encuentren. Aquí se va a notar, ahorita que encontremos al vector normal unitario, se va a notar que sí es 13. ¿Por qué? Porque esta curvatura, el inverso de esta curvatura, pues sería 13 tercios. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Que multiplica a la derivada de t respecto a s, pero esa derivada de t respecto a s es este vector de aquí. Entonces, ¿qué se va a cancelar? Si nosotros nos damos cuenta, este 13 se va a cancelar con este 13, y este 3 se va a cancelar con estos dos 13. Esos dos 3. Ah, imbécil. Y entonces, bueno, yo creo que esto ya lo voy a poner en otro recuadro. El vector normal unitario, ¿cómo nos quedaría? Se canceló este 13 con este 13 y este 3 con estos de acá. Entonces nada más me quedaría menos coseno, ahora sí lo voy a escribir bien, de s sobre raíz de 13, en dirección de i, menos el seno de esa misma cosa en dirección de j. Y este de aquí es un vector unitario. Y si no me creen, compruébenlo ustedes. Neta, este es unitario. De hecho, si se dan cuenta, pues es nada más coseno y seno, o bueno, menos coseno y menos seno. Si ustedes elevan al cuadrado este coseno, les va a quedar coseno cuadrado. Si elevan al cuadrado este seno, les va a quedar seno cuadrado. Coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Entonces, el módulo de este vector es 1. Por eso les decía que sí estaba bien el 13 que puse aquí. ¿Vale? Otra vez, si no me creen, si no confían en que esto esté bien hecho, pues repitan las operaciones, van a ver que es cierto. O desarrollenlos pues ustedes mismos, van a ver que es cierto. Y bueno, ese sería el vector normal. Y ahora, ¿cómo calculo lo que me falta? ¿Qué me falta? Me falta torsión y me falta vector binormal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo los calculo? De hecho, el vector binormal se puede calcular fácilmente. Este vector binormal es igual a el producto cruz del vector tangente unitario con el vector normal unitario, ¿cierto? Sí. Entonces, si nosotros hacemos ese producto cruz, el vector tangente unitario es este. Entonces, este vector binormal sería igual a 1 sobre raíz de 13. Esto es porque el vector tangente unitario es todo esto. Ah, pendejo. Es todo esto multiplicado por 1 entre raíz de 13. Entonces lo voy a sacar del producto cruz y voy a hacer el producto cruz de esta parte con este otro vector. ¿Vale? Otra vez para hacer el producto cruz, eh, pues no le voy a poner el argumento a las funciones seno y coseno porque si no me va a quedar pues un desmadre, ¿no? Entonces,
como ustedes suelen hacerlo, es con I, J y K aquí arriba. Luego aquí deberían de ir primero el vector tangente unitario, que sería menos 3 seno de algo. Luego 3 coseno de ese mismo algo. Y finalmente 2. Moverlo un poco para que se vea, porque si no, no se va a ver completo todo. Y la segunda parte, el segundo vector, pues sería menos coseno del mismo argumento, menos el seno de ese mismo argumento, y finalmente 0. Serapio. Nos acomodamos esto un poquito mejor. Pues sí, ahí así. Entonces, ese producto cruz, ¿cómo nos va a quedar? Sería igual a 1 entre raíz de 13, que multiplique a quién. En dirección de I, ¿qué me quedaría? Más 2 seno de Espérame, asterisco. espérame. Dirección de I. Me quedaría el producto de menos 3 seno por menos seno. Entonces eso me quedaría 3 seno cuadrado, ¿cierto? Y asterisquito. Menos 3 coseno por menos coseno. Entonces sería menos 3 coseno por menos coseno, 3 coseno positivo, ¿no? Y al cuadrado. Ok. ¿No se ignoraba la fila del I? Ah, pendejo, sí, no estoy haciendo el producto en I, estoy haciendo el producto en K. Ah, por eso le dije Qué imbécil, sí. 2 Sería, seno de sería 3, 2 seno de teta. coseno por cero y menos 2 por menos seno. Entonces exactamente, quedaría 2 por el seno. 2 por el seno. Más en dirección de J sería este por este menos este por este. Entonces eso sería pues menos 2 coseno, ¿no? Menos 2 coseno de asterisquito y esto en dirección de J. Ah, tengo aquí afuera. J. Y finalmente, en dirección de K, iba lo que les estaba comentando, ¿no? 3 seno cuadrado de asterisquito más 3 coseno cuadrado de asterisquito y esto va en dirección de K. ¿Qué cosas se pueden simplificar aquí? Pues realmente no demasiado. 1 entre raíz de 13, eso se queda, que multiplica a un vector y ahora si ya reducimos que va a ser menos 2 seno de... Voy a seguir con el asterisco porque no quiero escribirlo todo. Más, no es cierto, menos 2 por el coseno de eso mismo en dirección de J. Y finalmente, en dirección de K, puedo factorizar un 3 y nos quedaría seno cuadrado más coseno cuadrado, que eso es 1. Entonces aquí al final nada más me quedaría más 3 por K. Y ese sería el vector binormal. ¿Vale? Y ya se está terminando la clase. Entonces, pues sí, sí me da tiempo yo creo de calcular la torsión. Para calcular la torsión hay que calcular la derivada del vector binormal,
respecto a S. Y esta derivada, ¿cuánto nos quedaría? Recuerden que este asterisco, y creo que sí me va a hacer falta cambiarlo, es todo esto. Entonces, ¿cómo nos quedaría esa derivada? Sería 1 entre raíz de 13, que multiplica a un vector. Primero derivamos 2 por el seno, eso me quedaría 2 por el coseno de S sobre raíz de 13. Y esto en dirección de I. Más la derivada de menos 2 coseno. La derivada de menos 2 coseno sería 2 seno positivo, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? De esta misma madre. Esto queda en dirección de J. Y más la derivada de 3, pero eso es 0. Aquí otra vez hay que añadirles las derivadas del argumento del coseno y del seno, ¿no? Que sería aquí y acá. Sin embargo, otra vez las dos partes del vector están multiplicadas tanto por 2 como por raíz de 13. Entonces los voy a sacar de este vector y esto me quedaría 2 sobre 13 que multiplica a ¿cuánto? Pues aquí nada más me quedaría coseno de esta cosa más el seno de esta misma cosa. Sin embargo, esta cosa tiene que ser igual a menos la torsión multiplicada por el vector normal unitario. Muy bien, ¿este vector de aquí se parece al vector normal unitario? Pues sí se parece, ¿no? Solamente que este es negativo y este es positivo. Entonces, si yo quiero que estos sean iguales, entonces aquí esto yo lo multiplico por un menos, tanto por dentro del paréntesis como por fuera. Entonces, ahora sí, esta cosa de aquí adentro, esto de aquí, ya sería el vector normal unitario. Y esto de acá, ¿cuánto tiene que ser? La torsión. Menos la torsión, ¿no? Menos la torsión es igual a menos 2 sobre 13. Y de ahí, pues obviamente, ya nada más simplificamos. La torsión es 2 sobre 13. Y pues ya, así se utilizan las fórmulas de Frenet-Serret para conocer todos estos vectores y parámetros. Entonces, pues cópienlo y pues ya no queda clase. Entonces, cópienlo y nos vemos o bueno, ¿tienen alguna duda? No, profe. Vale. Entonces, cópienlo y nos vemos la próxima clase. Para la próxima clase vamos a ver unas fórmulas alternativas a estas fórmulas de Frenet-Serret, porque en principio, eh, pues ya lo vieron ustedes, trabajar con estas es relativamente complicado. Y no solo eso, sino que hay curvas para las cuales también el puro hecho de encontrar la longitud de arco es también muy complicado o imposible incluso, ¿no? Entonces, la próxima clase vamos a empezar encontrando unas nuevas fórmulas para calcular todos estos parámetros y luego pues ya terminaríamos con curva. Después de eso, pues les enseñaré a parametrizar algunas curvas clásicas y ya continuaríamos con funciones de dos variables en el dominio, ¿vale? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Bueno.
Entonces, Profe, ¿qué pasó? ¿lo puedo hacer un poco más pequeño para poder copiar la parte anterior? ¿El azul? Ajá. O sea, exacto. ¿Así? ¿Y si alcanzas a ver? Sí. Listo. Muchas gracias. No, ¿de qué? Bueno, si ya no tienen entonces nada más que decirme, les agradezco mucho su atención. Espero que tengan una linda tarde y nos vemos el martes, ¿vale? Gracias, profe. Vale, pues muchas Gracias, gracias. profe. Nos vemos. Hasta el martes. Profe, hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Gracias, profe. Profe, ¿va a subir el video a YouTube?